explicar el líquido de frenos para que tengan un poco de información. También voy a hacer una pequeña introducción de los líquidos que hay para que no se vayan a confundir del líquido que compren y de los métodos que vamos a usar. Bueno, en el caso de la mayoría de los automóviles, en el depósito de líquido de freno hay generalmente marcado qué tipo de líquido de freno uno va a usar. En el caso de este coche, que es un Volvo V60, voy a usar un líquido de freno que es marcado DOT4. DOT es un tipo de líquido hidráulico que se usa por diferentes tipos de categorías. Está el 3, 4, 5.1 y 5, que son los más comunes en el mercado. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntarán cuál es la diferencia de los líquidos de freno. Bueno, generalmente la diferencia de los líquidos de freno es el punto de ebullición de ellos. Entre el número es más alto, el punto de ebullición es mucho más bajo. O sea, perdón, mucho más alto. Porque resulta que cuando uno frena, los frenos se calientan y uno no quiere que el líquido empiece a hervir en el sistema y a lo mejor se evapore o se gaste. Por eso se usa este tipo de líquido que soporta el calor en la frenada, especialmente si uno frena generalmente muy seguido, vive en un lugar montañoso, qué sé yo. Bueno, les voy a explicar. Como el líquido se divide en DOT4, 3, 5.1. El 3, el 4 y el 5.1 tienen la ebullición cada vez más alta. El punto de ebullición del 5.1 es mucho más alta. Y los tres son basados en glicol, un componente el cual usan los tres tipos de líquido de freno. Pero hay uno número 5, que es de los últimos, que es silicón, contiene silicona, en el cual no se puede mezclar con los otros tipos de líquido. Si ustedes llegaran a mezclar por equivocación los líquidos que son 5.1, 4 o 3, no hay ningún tipo de problema. Lo único que cambia entre ellos es el punto de ebullición, como les decía anteriormente. El líquido común tiene la característica que con los años se va absorbiendo humedad del ambiente, qué sé yo, en sí. Entonces el líquido va obteniendo mucho agua, digamos así, dentro del sistema. Va entrando agua, entonces el líquido va perdiendo sus características de soportar presión. La presión es muy importante porque cuando tú aprietas el cilindro principal, donde está el dosificador de aceite, o sea, no se puede decir aceite, realmente es líquido de freno, porque no es lo mismo, y el líquido de freno tiene la capacidad de soportar mucha presión para poder frenar el coche. Para frenar todas las ruedas del automóvil y así puede usarlo repetidamente. Pero como se le va absorbiendo mucha humedad, este líquido va perdiendo las características y por eso hay que cambiarlo, es importante cambiarlo más o menos a los 2 años. Yo les voy a mostrar de qué forma hacer un test de esto, lo voy a traer inmediatamente. Se puede hacer el cambio del líquido de freno, se puede hacer más o menos pensando en 2 años, más o menos, o hacer un test, lo pueden hacer en los talleres, o lo pueden hacer uno mismo, yo les voy a mostrar, y de esa forma ver si el aceite está realmente malo
o no. Como les decía, si ustedes empiezan a sentir la sensación en el pedal, de como si estuvieran, como si el pedal fuera como un poco medio así como esponjoso, y ya no fuera tan efectivo si apenas aprietan el pedal, que frene el coche y se sienta que efectivamente frena a la vez, es porque el líquido de freno seguramente ya está perdiendo sus condiciones de que tenía del principio. Bueno, para el cambio de hoy voy a usar un método que es bastante común comprarlo en el mercado, y les voy a mostrar métodos el primer método, el más sencillo, que lo pueden cambiar todas las personas sin ningún tipo de herramienta especial. El problema más grande en este tipo de cambios de freno que te puedas encontrar es la purga, la válvula que tiene en cada pinza del coche puede estar muy apretada, al punto de que está oxidada y se puede incluso hasta que llegar a quebrar. Si se llegara a quebrar ya es un problema más grande y tiene una solución, tiene bastantes tipos de soluciones, no es así que se pierda por completo, pero lamentablemente si uno estuviera en casa no se puede ir a ninguna parte, hay que sacar la pieza y llevarla a algún lugar si es que no tuviera los medios de hacerlo ustedes mismos. Generalmente hay que tener cuidadosamente, si el automóvil se le ha hecho un servicio regularmente, generalmente esto no es muy difícil de soltarlo. Bueno, les voy a explicar los métodos primero. Existe el método más sencillo, el que todos conocen, que es una botella con una manguera que se pone en la purga de cada pinza. Y purgar los frenos es sacarle, en realidad en buen español, sacarle el aire al sistema, ya que las cañerías, las pequeñas cañerías que llevan el sistema de freno, se tiene que desaparecer todo el tipo de aire que esté dentro, porque el aire produce la inefectividad de los frenos. Entonces hay que sangrar, se dice también, sangrar los frenos, sacarle el aire a los frenos o purgar los frenos. Bueno, al sacar el aire, los frenos quedan efectivamente más, con capacidad mucho más grande. Les voy a mostrar cómo decir, el método más sencillo es tener una botella y una manguera de esta, ponerla en la válvula, en la purga, y con la ayuda de una persona que bombee el pedal unas veces y después lo tenga apretado hasta que uno suelte la válvula un momento, salga el líquido de freno, uno ve las burbujas en la manguera y después de eso uno cierra y la persona suelta el pedal, bombea otra vez unas veces, lo aprieta y uno hace el proceso nuevamente hasta pasar por todas las ruedas. Este es el método más sencillo, no necesita más que prácticamente una botella esta de plástica y una manguera. Y lo pueden hacer con la ayuda de una persona que esté dentro del automóvil para poder apretar el pedal. Los otros métodos también bien conocidos son el método de tener una especie de pistola que se pone en la válvula, eso se hace solo, se destapa el depósito del líquido de freno, se destapa y al destaparlo entra aire, por supuesto, pero se va llenando, que no se vacíe, porque si se vacía se llena de aire el sistema nuevamente. Entonces se va llenando, se tiene en cuenta todo el tiempo de que esté lleno y se va soltando la válvula o la purga de las pinzas, y con una especie de pistola se presiona y va sacando el aire de los frenos. Existen varios tipos de diferentes modelos que son relativamente baratos, no son muy caros, en el cual uno lo puede hacer totalmente solo. Entonces aprieta, hay un sistema de pompa, o sea, de bomba,
como esto, que uno hace así y hace que vaya absorbiendo ay, sale un poco de líquido de freno, vaya absorbiendo el líquido a través de esa pistola. Existe como una especie, también existe una especie de botella que se le pone el aire comprimido, y al ponerse el aire comprimido de un compresor va haciendo el mismo proceso como una aspiradora, y cada vez que uno abre la válvula absorbe el líquido de freno, y uno tiene que encargarse solamente de que el dosificador esté siempre lleno. Bueno, en el método que yo voy a usar va a ser este, es bastante común, también es fácil de comprar en qué sé yo, en la internet. En el depósito del coche, a donde se echa el líquido de freno, voy a sacar la tapa original y voy a poner esta tapa que tiene una válvula, el cual va conectado a través de estos sencillos, ¿cómo se llaman? Estos sencillos coplas de aire, como los de aire comprimido, y va a ir atornillado. Entonces a esto yo le voy a poner presión a través de bombear esta botella. Ahí se puede ver que cuando bombeo va a tirar un poco lo que quedaba de aceite, y de esa forma me va a dosificar el sistema cada vez que yo abra las válvulas, sin tener que venir a apretar el pedal o hacer cosas, porque al estar solo es mucho más fácil. En la parte de la válvula o en la purga de las pinzas voy a poner esta botella conectada con esto que va en la purga, y cada vez que lo suelte, esto me va a volver a llenar el sistema con líquido nuevo, y más o menos voy sacando el líquido viejo. De esa forma hasta lograr hacerlo con las 4 ruedas. Es importante ver siempre que haya suficiente líquido en este tanque para que no entre aire nuevamente en el sistema, si no, no estamos haciendo ningún buen trabajo. Es importante pensar también que cómo hacerlo. Hay un orden que todos recomiendan, los fabricantes, que sí. Cuando uno cambia el líquido de freno, tienen que pensar que el sistema más o menos tiene 1 litro de líquido. O sea que una botella de esta sería suficiente. Yo he comprado 2 porque si es que pasara que uno sangra los frenos mucho más de lo que pensaba, entonces para que nos falte 2 litros sería más o menos conveniente. Pero es 1 litro en el sistema. Lo otro, el orden de purgar los frenos es diferente, diferentes fabricantes dicen diferentes cosas, pero más o menos generalmente hay que empezar con la rueda que está más lejos del depósito de líquido de freno. Por ejemplo, si en este coche que el líquido de freno está en el lugar derecho de allá, habría que empezar con la rueda derecha trasera. O sea, está en el lugar izquierdo, cuando sentado en el coche, en el lugar izquierdo del chofer. Entonces empezaría con la rueda trasera derecha, que es el punto más lejos del depósito de líquido de freno. Después seguiríamos con la rueda izquierda trasera, y después con la derecha del frente y la izquierda del frente. Entonces la delantera. Entonces, pero yo lo voy a hacer de otra forma acá, porque Volvo recomienda que uno empiece con la parte más cercana al depósito de líquido de freno. Y yo lo voy a hacer como hay un Volvo, voy a hacerlo como la Volvo lo dice. Yo no tengo muy claro por qué, pero bueno, si ellos lo dicen, entonces voy a empezar con el izquierdo delantero, que es lo más cerca al depósito de líquido, y así sucesivamente, derecho delantero, y después izquierdo trasero, derecho trasero.
Ese es más o menos el orden en general, pero ustedes pueden usar el primero que dije sin ningún tipo de problema. No creo que implique demasiado. Bueno, cuando haga este proceso voy a tratar de sacar lo máximo de líquido en la primera rueda, así en la otra rueda no tengo que sacar tanto y de esa vez sale más rápido. Recomendable usar guantes de látex porque el líquido de freno es muy corrosivo y puede hacer también mal para la piel de algunas personas. No todos tienen la misma sensibilidad en la piel. Entonces es recomendable usar este tipo de guantes porque, como les decía, es muy corrosivo. Lo otro, no tiene que llegar en ningún momento en contacto con la pintura del automóvil porque les puede, con el tiempo o después, si es que no lo limpian inmediatamente, les puede causar que la pintura empiece a tener daño o incluso se suelte. Así que el líquido de freno en ese sentido es muy corrosivo y muy fuerte. Y lo otro que decía, ¿por qué hay que sacar el líquido de freno después de más o menos 2 años? Porque al formarse mucha agua en el sistema, el punto de ebullición baja, entonces el líquido de freno al calentarse demasiado puede hervir y formarse burbujas de aire en el sistema, porque donde tiene mucha agua puede hervir en los peores de los casos y causar que el sistema se llene de burbujas de aire y a la vez se sienta la inefectividad de los frenos. Bueno, vamos a empezar con el cambio. Por supuesto, nuestra llave para sacar la rueda puede ser una llave común y corriente, por supuesto, y nuestra maquinita o aparato para testear el líquido de freno. Así que si me acompaña, yo creo que te va a parecer interesante si tienes intención de cambiar tu líquido de freno. Bueno, voy a empezar sacando la tapa. Se gira hacia el lado izquierdo y hacia arriba. Solamente en este tipo de un Volvo E60, en la mayoría no es igual. Aquí viene tapado con una tapa, la mayoría lo tiene descubierto, así que no hay mayor problema. Sacamos la tapa del líquido y como pueden ver ahí dice, DOT4, o sea que sale qué tipo de líquido tenemos que usar. Bueno, ahora vamos a hacer un test para ver cómo está el líquido. Lo ponemos ahí en el Bueno, nos sale que el líquido realmente necesitamos cambio, pero lo vamos a hacer nuevamente. Si pueden ver, la escala tiene que indicar y dice que está ok, con 1% solamente de calidad menor, y está casi en el segundo, pero lo vamos a cambiar porque no hace mucho me decía que estaba rojo en realidad, así que puede ser que solamente sea momentáneo. Bueno, voy a proceder a echar el líquido. Vamos a abrir aquí. Voy a traer un embudo.
poco de... Vamos a soltar un poco a ver si suelta. A veces cuesta un poco. Ahí soltó. Vamos a empezar el proceso. Lo voy a apretar nuevamente para que no se salga. Ahí. Ahí la tenemos puesta. No se ve ninguna burbuja en la manguera, como pueden ver. Solamente líquido, ya ha entrado un poco a la botella. Bueno, y con eso basta. Ahí sí se puede ver el líquido que ha llegado a la botella. Son como más o menos como bastante para pensar que ya está casi vacío el del líquido viejo que había en el depósito. Y ahora lo podemos apretar y dejar apretado. Bueno, ahora que está ya listo este freno, es solamente limpiar un poco aquí y poner la goma nuevamente para que no se llene de mugre, la basura. Y ahí queríamos. Sigamos con la próxima rueda. Seguimos con el mismo proceso en la delantera derecha. En la rueda sacamos la goma esta. Echamos un poco de... Primero lo... Ahí. Como un poco de lubricante de esto. 556. Y como vieron anteriormente, yo usé un dado o vaso para asegurarme de que no se vaya a rodar la válvula, la purga. Porque a veces cuando uno usa una llave fija, se puede rodar. Entonces un poco lo hacemos... Ahí soltó. Pueden ver la presión por estar, como tenemos el aparato conectado, hay una presión en el sistema. Salió el líquido inmediatamente.
Ahí lo sacamos. Voy a poner y aquí puse una bañera distinta para que se vea mejor cómo el aceite sale, o sea, bien dicho, el líquido de freno. Entonces la abro un poco, a ver si se ve esta vez. Ahí pueden ver cómo sale el líquido, totalmente limpio, sin burbujas. Ahí ya es suficiente. La línea no contiene demasiado porque es muy corta la cañería hidráulica. Y ahí lo apretamos un poco. Listo. Y colocamos la punta de la goma que protege de la suciedad. Trasera izquierda, la rueda que nos toca ahora. Vamos a hacer el mismo proceso. Ahí, como ven, me empezó a salir el líquido, salieron algunas burbujas y estaríamos bien. Bueno, ahora son trasero derecha, en la última rueda. Ahí salieron algunas burbujas al principio, pero está saliendo ahora el líquido de freno bastante limpio. Bueno, limpio de burbujas porque el viejo, con eso basta. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que toda la información les haya servido para un cambio de líquido de freno. Ustedes pueden ver que es bastante fácil hacerlo, especialmente con este tipo de aparato que yo tenía. Pero como les decía, hay muchos. La mayoría son bastante fácil, o el método manual, que también muy fácil. Aquí les mostraré les muestro el líquido antiguo. Si ustedes pueden ver, bastante sucio, oscuro, a lo mejor lleno de humedad, y el líquido nuevo. Este líquido nuevo, claro, cristalino. Entonces es muy conveniente cambiarlo para que tus frenos funcionen muy bien. Si te gustó este video, bueno, no se te olvide compartirlo, suscríbete, y bueno, nos estamos viendo en un próximo video, y espero que toda la información te sirva mucho. Adiós, nos vemos.